días para todos. Mi nombre es Julián Andrés Ocampo, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad de tiempo de anticoagulación en trombosis venosa profunda. Esta es la segunda parte. La primera parte la hicimos hace un par de meses y para quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de estar en la actividad, pues está grabada en el canal de YouTube de la universidad por si quieren de pronto pasar a verla. Entonces, pues vamos a iniciar. Será una actividad dinámica en la cual estarán participando de manera frecuente los especialistas del Servicio de Medicina Vascular que nos estarán dando sus comentarios y opiniones. Entonces, para iniciar, quería empezar con esos primeros minutos, hacer un pequeño resumen de las conclusiones que tuvimos en la actividad anterior, en la primera parte, en la cual tratamos tres escenarios clínicos. El primer escenario clínico fue la TBP provocada por un factor de riesgo mayor transitorio, a la cual llegamos a la conclusión que el tiempo estándar de tratamiento anticoagulante es de 3 meses. Planteamos entonces un escenario clínico en el cual una paciente tuvo una fractura de cadera y no logró rehabilitarse pasados estos 3 meses y continuaba postrada en cama. Mismo escenario clínico que puede ocurrir posterior a un trauma raquiomedular. Y la pregunta del Servicio de Medicina Vascular, pues sí, estos pacientes requerían extender la terapia anticoagulante. A la conclusión que llegamos es que después de 3 meses de anticoagulación, el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa disminuía drásticamente. Y que si un paciente, usualmente pacientes con fractura de cadera, que son pacientes ancianos o con comorbilidades importantes, no se lograba rehabilitar, era por fragilidad y además tenían un altísimo riesgo de sangrado, por lo que se preferiría no extender la anticoagulación en esos pacientes, con una excepción, una salvedad, y es que si nosotros veíamos que en los próximos meses ese paciente probablemente se iba a rehabilitar, podríamos considerar extender la terapia hasta que se rehabilitara por completo. Sin embargo, lo ideal sería no extender la anticoagulación más allá de esos 3 meses. El segundo escenario clínico que planteamos fue la TBP provocada por uso de estrógenos, específicamente por anticonceptivos orales combinados o por terapia de reemplazo hormonal. Normalmente lo que ocurre y más frecuentemente pasa es que estos eventos ocurran en los primeros 3 a 6 meses del inicio de la terapia con estrógenos. Sin embargo, pues puede ocurrir más allá de este tiempo, pero los escenarios más frecuentes asociados a esta causa es en esos primeros 6 meses. Cuando se genera una TBP y está la mujer tomando anticonceptivos orales combinados, pues lo ideal es suspenderlo e iniciar un método anticonceptivo libre de estrógenos. Si no hay otros factores trombogénicos identificados, se anticoagularía por 3 a 6 meses y se suspenderá la anticoagulación al cabo de este tiempo. Sin embargo, el escenario que se planteó en la actividad fue si estaba recibiendo terapia de reemplazo hormonal, una mujer que no podía suspender esa terapia. Entonces, normalmente lo ideal sería suspenderla. Sin embargo, si no se puede suspender esa terapia de reemplazo hormonal, en ese contexto era una insuficiencia ovárica prematura, lo ideal sería anticoagular de manera indefinida mientras continuara recibiendo la terapia de reemplazo hormonal. Y esta estrategia pues va a reducir de manera pues muy importante el riesgo de recurrencias. Importante resaltar que si está bajo terapia de reemplazo hormonal, como utilizan dosis de estrógenos elevadas, no son candidatos para reducir dosis en terapia extendida del manejo anticoagulante, sino que debe continuar con dosis plenas. Y el tercer escenario clínico que desarrollamos fue el de la TBP no provocada. Idealmente, desde el punto de vista médico, todo paciente con TBP no provocada debería estar con anticoagulación indefinida porque tiene un altísimo riesgo de recurrencia. Especialmente en hombres, los hombres más que las mujeres tienen mayor riesgo de recurrencia, por lo que en hombres con TBP no provocada, la terapia anticoagulante no se debe suspender, sino que se debe continuar de manera indefinida. Caso contrario a las mujeres. En las mujeres hay una opción y es que por parte de, digamos, de nosotros como médicos tratantes, lo ideal es que no se suspenda la terapia anticoagulante, sino que se continúen. Sin embargo, si el deseo expreso de la mujer es suspender la terapia anticoagulante, podríamos aplicar la escala de ERDU2 para definir si es posible suspenderla. Si esta escala marca de 0 a 1 punto, se podría suspender la terapia anticoagulante. Sin embargo, si marca más de 2 puntos, la terapia anticoagulante debe continuarse. Entonces, sería una estrategia como para satisfacer al paciente en su deseo de suspender la terapia anticoagulante y valorar si desde el punto de vista médico es seguro hacerlo o no. En caso de que se haga continuar la terapia anticoagulante, estos pacientes son candidatos para recibir terapia extendida con apixaban o rivaroxaban y es una alternativa segura y adecuada. Entonces vamos a empezar con la actividad del día de hoy. El primer escenario clínico es la TBP provocada por un factor de riesgo permanente. Entonces entendemos como factor de riesgo permanente, como su nombre lo indica, son esos factores de riesgo que persisten a través del tiempo y perduran y que no logramos corregir durante
la estancia hospitalaria y que sabemos que a través de los meses y años van a seguir presentes. Entonces, se han descrito varios, entre los más conocidos está el cáncer activo, que se entiende cáncer activo como un cáncer que esté en terapia oncoespecífica, que esté recibiendo tratamiento clínico por su cáncer o que tenga secundarismos identificados. Otras causas, otros factores de riesgo permanente son las enfermedades inflamatorias, especialmente la enfermedad inflamatoria intestinal, desórdenes autoinmunes como el SAP, como la artritis reumatoide, como, entre otras, infecciones crónicas y inmovilidad crónica. Entonces, la recomendación de la Sociedad Americana de Hematología es que ante un factor de riesgo crónico, como provocador de un evento tromboembólico venoso, se sugiere la terapia antitrombótica indefinida sobre suspenderla. Entonces, el estándar es continuarla de manera indefinida. Vamos a plantear dos escenarios clínicos. El primero es la TBP asociada a cáncer. Entonces, sabemos que el cáncer pues, es un factor de riesgo para desarrollo de TBP. De hecho, el riesgo es 4 a 7 veces mayor que en la población general. Y en general, entre todos los pacientes con cáncer, el 15% van a tener un evento tromboembólico venoso durante su tiempo que tengan la patología cancerígena. Entonces, la incidencia de la TBP ha venido aumentando en las últimas 2 décadas. De hecho, hemos identificado en los últimos tiempos que la enfermedad tromboembólica venosa se está comportando como la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer después del mismo cáncer. ¿Y por qué ha venido aumentando? Pues estamos utilizando más catéteres venosos centrales para administración de terapia oncológica. Tenemos terapias oncológicas mucho más eficientes, pero a la vez más trombogénicas, y hemos mejorado la detección de eventos tromboembólicos venosos incidentales. Entonces, cuando tenemos una TB, debemos partir del hecho de que este paciente tiene un altísimo riesgo de recurrencia, y es que el riesgo de recurrencia es cercano al 12% al año. Pero veamos algo aquí muy importante, y es que el riesgo de sangrado no es menor, y de hecho el riesgo de sangrado es muy alto, es del 21% al año, por lo que estos pacientes son escenarios retadores porque se debe tener un balance muy estricto y muy delicado a la hora de ofrecer terapia anticoagulante, porque vamos a estar muy pendientes de esos riesgos de sangrado y de corregirlos, los que puedan ser modificables. Importante que respecto al riesgo de recurrencia, el mayor riesgo de recurrencia ocurre en los primeros 6 meses de haber tenido el evento tromboembólico venoso. Y la fecha óptima de extensión de la terapia, por el momento, no está claramente definida, porque hablamos de que es una terapia de manera pues indefinida, ¿cierto? Entonces, entre los factores de riesgo de un paciente con cáncer para desarrollar TBP se describen varios. Entonces, los inherentes al proceso oncológico están los cánceres, específicamente los que se desarrollan a nivel cerebral, pancreático, a nivel renal, a nivel de estómago, de pulmón, ginecológicos, linfomas y mielomas. Los cánceres en etapas avanzadas o los primeros meses después del diagnóstico de cáncer suelen ser los momentos en que más se diagnostican esos eventos, y específicamente pues, histológicamente los adenocarcinomas tienen más riesgo de generar eventos tromboembólicos venosos. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de padecer una TBP está entonces la cirugía mayor y la terapia oncológica, pues estarla recibiendo, ¿cierto? Quimioterapia, terapia hormonal o agentes antiangiogénicos, y el uso de estimulantes de eritropoyetis, transfusiones o uso de catéteres venosos centrales. Por último, pues los pacientes ancianos y específicamente las mujeres parecen tener un mayor riesgo para desarrollar TBP. Entonces vemos en el registro RIETRE cómo está distribuido el desarrollo de TBP en cáncer específicamente. Entonces vemos en esta tabla cómo los cánceres que más incidencia tienen de eventos tromboembólicos venosos son el colorectal, el de pulmón, el de mama, el de próstata y los hematológicos. Sin embargo, esto se da porque son cánceres muy prevalentes. En general, hay unos cánceres que son mucho más trombogénicos, específicamente los que se ganan el puesto número uno, es el cáncer cerebral y el cáncer pancreático, que son los eventos que más generan TBP. Sin embargo, por ser menos prevalentes que los otros, pues no los notamos tanto, pero son los que tienen el número uno y el número dos, pues ya los nombramos así. Entonces, este registro, pues simplemente hay que analizarlo con calma porque vemos más eventos trombólicos asociados a estos cánceres, pero no significa que sean estos cánceres específicamente los más trombogénicos. Entonces, en el último tiempo hemos venido cambiando la manera de anticoagular los pacientes con cáncer, y toda es una discusión que se continúa desarrollando. Desde más de 2 décadas, 1 década y media aproximadamente, con el estudio CLOT veníamos teniendo como terapia anticoagulante estándar en pacientes con cáncer las heparininas de bajo peso molecular. Sin embargo, en el último tiempo hemos entrado como terapia, digamos, anticoagulante, los nuevos anticoagulantes orales. Esos nuevos anticoagulantes orales han demostrado su no inferioridad
respecto a la heparina bajo peso molecular. Sin embargo, en algunos de los estudios pivotales en los que pues, testearon estos medicamentos, se ha demostrado que podrían tener un mayor riesgo de sangrado, específicamente en la malignidad gastrointestinal, la malignidad del sistema nervioso central y la malignidad genitourinaria. Por lo que la mayoría de recomendaciones van basadas en eso. Entonces, las recomendaciones de las guías básicamente es que la heparina bajo peso molecular sigue estando por encima de los antagonistas de vitamina K, pero los anticoagulantes orales pueden o entran, ¿cierto?, a ser una alternativa anticoagulante, siempre teniendo la precaución en las malignidades gastrointestinales. Entonces, de hecho, ya cada vez empezamos a utilizar incluso los DOA por encima de las heparina bajo peso molecular. En la última recomendación de la Asociación Americana de Hematología, nos indican que los DOAC por encima pues, de la heparina bajo peso molecular para la anticoagulación inicial, siempre teniendo en cuenta que se debe tener mucha precaución con los pacientes con cáncer gastrointestinal por el mayor riesgo de sangre. Entonces, la recomendación, entonces ya como para terminar de resumir esta parte, es que los pacientes con cáncer activo deben recibir anticoagulación de manera indefinida, toda heparina o peso molecular, y ese indefinido, pues hasta el momento habrá que continuarlo hasta que el cáncer esté activo, y esa es principalmente la recomendación. Y la decisión de usar la terapia anticoagulante a largo plazo va a depender entonces del tipo de cáncer, de si hay metástasis o no, del pronóstico y de revaluaciones periódicas para definir por el riesgo de sangrado en qué momento suspenderla o no. Entonces la pregunta que vamos a desarrollar en este primer escenario clínico es ¿hasta cuándo extendemos la terapia anticoagulante? Entonces sabemos que con la anticoagulación reducimos el riesgo de recurrencias al 1% después del sexto mes. Y la recomendación es que se extienda la terapia siempre que el cáncer esté activo. Tenemos cáncer activo como enfermedad no curada, como paciente en tratamiento oncológico con quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia diana o inmunoterapia. Y la recomendación de las guías es que se debe continuar más allá de los 6 meses evaluando pues cada riesgo individual, pero la mayoría de guías siempre recomiendan anticoagulación indefinida sobre suspenderla después de los primeros 6 meses. Entonces, la pregunta inicial para el servicio de medicina vascular es que una vez que tengamos un paciente con cáncer y entre en remisión de su proceso oncológico y por el servicio de oncología se considere que por el momento ya está libre de la enfermedad, ¿al cuánto tiempo podríamos suspender la terapia anticoagulante? ¿Habrá que esperar un tiempo prudencial o inmediatamente después de tener el aval del servicio de oncología se podría suspender esta terapia? Buenos días. No, me parece que está muy bien lo que has dicho, pero antes de contestar la pregunta, yo quisiera complementar como dos cositas más. La primera es hacer énfasis en una cosa en la que los clínicos fallamos mucho, porque muchas veces vemos el paciente con trombosis asociada a cáncer cuando ya se presentó la trombosis y esa trombosis incluso pudo haberse evitado. ¿Cómo? La primera es aplicando la escala o el puntaje que se llama Corana, que simplemente para eso necesitamos un hemograma, saber cuáles son el primario del paciente y un hemograma con el nivel de plaquetas de hemoglobina y de glóbulos blancos podemos tomar decisiones en cuanto a si el paciente requiere inicio de profilaxis. Por ejemplo, prácticamente todos los pacientes que tienen cáncer de páncreas ya les da puntaje para recibir profilaxis farmacológica antitrombótica, obviamente siempre mirando quién es el paciente y cuál es el riesgo de sangrado. Entonces, es un tema en el que tenemos que ser más proactivos para mirar cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de trombosis, tienen bajo riesgo de sangrado y evitarles la trombosis o evitar ver al paciente cuando ya se presentó el evento trombótico que obviamente disminuye el pronóstico o empeora el pronóstico del paciente. Y la otra donde fallamos mucho, tanto los cirujanos como los internistas, es en la profilaxis postoperatoria. Recuerden que cuando un paciente oncológico se lleva a cirugía oncológica abdominopélvica, siempre tiene indicación de profilaxis extendida, como hacemos en ortopedia en pacientes con cadera o con rodilla, porque la probabilidad de un evento tromboembólico en el postoperatorio es altísima. Entonces ese paciente tiene indicación de profilaxis antitrombótica por un mes por lo menos. Y fallamos mucho en eso, tanto los cirujanos como los internistas. Entonces, hacer énfasis en eso. Y ahora, obviamente, es mucho más fácil anticoagular, por lo que tú mencionaste, ¿cierto? Los anticoagulantes ahora son más cómodos para el paciente. El estudio Caraballo nos mostró que la Pixaban es no inferior
a las heparinas de bajo peso molecular, los pacientes tienen mejor adherencia porque no se tienen que estar inyectando y tiene una seguridad similar. Ahora sí, para responder la pregunta, a mí tan pronto me llega el paciente con el reporte del oncólogo, donde dice que el paciente está libre de cáncer y el paciente ya no está recibiendo ningún medicamento para el cáncer, inmediatamente procedo a suspenderle la terapia anticoagulante. Gracias. Profe, gracias, profe. Profe, quería preguntarle algo a los otros panelistas que nos acompañan. Y es sobre sobre el Corana, porque a veces he escuchado que de pronto es un score que todavía, la verdad, siendo sinceros, como internistas no somos muy sencillos con el Corana y a veces no lo hacemos en todos los pacientes. Y son variables que se utilizan muy para clínicas, pero no, si es un paciente, a veces, mejor dicho, a veces tenemos pacientes que mandamos para la casa, los vemos muy recuperados, vemos que están caminando, que no quedaron inmovilizados, que están caminando por toda la sala, que van a seguir caminando en la casa. Y nos planteamos esa duda de si solo por esas variables paraclínicas deberíamos de hacer la anticoagulación, perdón, de ordenar la profilaxis. Entonces, no sé si podríamos hablar un poquito más del Corán y qué piensan Maribel y el profe Luis Felipe sobre el score. Bueno, buenos días. Sí, varias cositas. Lo primero, respondiendo a la pregunta que acabas de hacer, uno tiene que contextualizar muy bien. O sea, el Corana, incluso por las guías de oncología, está muy claramente descrito en qué contexto lo vamos a utilizar. Se utiliza en aquel paciente que va a tener, que tiene un cáncer, potencialmente, como decía el profe, no es solamente examen de laboratorio, sino unas condiciones que ya claramente están establecidas como protrombóticas, un cáncer de base que tiene un claro efecto protrombótico, como ya lo mencionaron. Si ustedes leen el score, los que aparecen principalmente son adenoceas tipo páncreas, sea gástrico, incluso el cáncer cerebral. Entonces, tener eso y conjunto con factores de riesgo que se pueden establecer con el hemograma. Pero el contexto ideal, donde hacen la recomendación de las guías, es el paciente que va a hacer inicio de primer ciclo de quimioterapia o aquel paciente que va a tener cambio de quimioterapia. Es decir, que el beneficio realmente está dado o demostrado en el paciente que va a ser sometido a tratamiento, que está siendo sometido a tratamiento, ya está tratamiento nuevo o tratamiento de cambio. ¿Por qué? Porque es que se suma un potencial protrombótico adicional y es el efecto protrombótico que tienen muchos de los medicamentos en quimioterapia. Entonces yo diría que sí lo deberíamos utilizar. Recuerden que es para el paciente ambulatorio y que es para pacientes en prevención primaria, pues que tienen un cáncer de base que es muy protrombótico y que por los otros factores nos dan un puntaje alto. Otra precisión que quería hacer, pues con respecto a la pregunta anterior, una vez con cáncer en remisión, sí, estoy de acuerdo con el profe. Si ya el cáncer está en remisión, se debe suspender. Recordemos que los estudios de cáncer son hechos con tratamiento anticoagulante al menos 6 meses. Entonces, el paciente con cáncer al menos debe recibir 6 meses de tratamiento y de ahí en adelante, si ya no tiene cáncer, pues usted puede suspender la terapia. Otra cosa en la que quería hacer énfasis, que me parece muy importante descartar, es que cuando ustedes hicieron mención de tener cuidado con los DOAC en los pacientes con tumor con cáncer gastrointestinal, quiero hacer la salvedad que son principalmente en tumores endoluminares. ¿Por qué? Porque si usted tiene un tumor de páncreas, si usted tiene un tumor de vía biliar, eso hace parte del tracto gastrointestinal superior, pero los que realmente se relacionaron con sangrado fueron principalmente tumores endoluminares del tracto gastrointestinal superior, principalmente de la unión gastroesofágica. En el estudio, en el estudio con Rivaroxaban, por ejemplo, tuvo que suspenderse prematuramente y excluir a todos esos pacientes. El Caraballo, por ejemplo, se hizo posteriormente. Entonces, a pesar de que mostró en lo global una menor tasa de sangrado, los pacientes con tumor gastrointestinal superior quedaron muy poco representados. Incluso en los 3 estudios, en el Hokusai BTN Cancer, también con Edoxaban, más el de Rivaroxaban y Apixaban, también se mostró una tendencia a alta sangrados del tracto urinario. Entonces, sí diría que en términos generales, en ese contexto, pero ojo, cuando hablamos de tumores endoluminares del tracto gastrointestinal superior, es cuando deberíamos considerar que no es una buena alternativa utilizar DOAC. Otro contexto es que esta evidencia no aplica para neoplasias hematológicas activas, puesto que no quedaron bien representados en estos estudios de pivotales de DOAC en cáncer.
Profe, muchas gracias. Yo tenía aquí otra pregunta en este contexto pues, de TBP asociada a cáncer y es un Hola, un escenario... momentico. Hola, Ah, listo. ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Qué pena, es que apenas estaba como llegando. Como para generalizar una cosa, la pregunta que tú tienes ahí, que es importante tenerlo en cuenta, y es que el tratamiento primario en cáncer son 6 meses. O sea, muchos pacientes también le pueden llegar a usted que ya tenga una remisión de la enfermedad sin haber cumplido el tratamiento primario. Entonces, la idea es que si usted tiene ese primer evento en enfermedad tromboembólica y cáncer, lo mínimo que usted anticoagula, 6 meses. La duración de la actividad es lo que determina la extensión de la terapia anticoagulante. Pero si yo tengo a mi paciente en remisión, yo tengo que tener en cuenta que haya cumplido el tratamiento primario, esos 6 meses de tratamiento. Y de ahí para allá, ya si tengo pleno aval de oncólogo, como lo decía muy bien el doctor Arrieta, yo no necesito extender más la terapia anticoagulante mientras tenga, pues, si ya tiene una remisión completa de la actividad. Con eso quería aclarar una cosa que es muy importante y uno la individualiza con algunos, con oncólogos, o sea, cada vez hay más cánceres sólidos que remisiones parciales, no remisiones completas, ejemplo, por ejemplo, mama, en cargas trombóticas muy bajas, que han tenido evento tromboembólico asintomático, usted no va a tener necesariamente una remisión total. Lleva muchos años de tratamiento y probablemente el riesgo embólico a largo plazo sea mucho más bajo. En eso uno individualiza mucho, pues ya tenemos la ventaja de los DOACs, pero hay casos específicos, sobre todo en mama y páncreas, que con remisiones parciales, dependiendo de la actividad, o que ya pasan a quimioterapia oral, uno puede individualizar algunos casos para considerar la suspensión de la terapia anticoagulante. Respecto pues al score de Corana, ya lo dijeron todos muy bien, el score de Corana está muy bien representado para algunos tumores sólidos, tiene una amplia validación externa, pero hay situaciones específicas y tumores específicos, los hematológicos salen en todo caso del Corana, en cual todavía es insuficiente en la capacidad de predicción de riesgo de eventos tromboembólicos en cáncer activo que están en tratamiento con quimioterapia. Para eso, pues recientemente salió un score de predicción, que son los españoles que han tratado de desarrollar eso, es con valoraciones genómicas y adicionalmente otros factores que no están incluidos en el score de Corana. Muchas veces uno tiene tumores abdominopélvicos con grandes masas que hacen efectos compresivos y un factor como de Wilking importante, y pues se ha visto en otras escalas de predicción diferentes que este puede ser un factor importante a considerar si un paciente tiene bajo riesgo de sangrado para yo hacer una profilaxis. Y uno lo ve muy bien, esas compresiones en los pacientes mientras van a ser llevados al procedimiento de resección quirúrgico. Uno, inclusive tienen varios dúplex, tienen hipertensión venosa o linfedema secundario a la compresión, pero usted le vuelve a hacer otro control, inclusive previo a la cirugía, y ya tiene la trombosis. Entonces, probablemente ahí el score sea insuficiente, pero la carga de compresión sobre el sistema vascular es importante en algunos tipos de tumores, y la idea es como tratar de mejorar esa predicción de riesgo. Inclusive ellos hablan mucho de la activación del dímero D como seguimiento y como score pronóstico, y están validando también dentro de nuevas escalas de desarrollo. Pero en general, digamos que Corana sigue siendo la escala recomendada por guías y que tenemos que tratar de utilizarla. Y es más como esa invitación en lo que decía el profe Arrieta, de que yo valore muy bien los pacientes que estén con quimioactiva, que tengan bajo riesgo de sangrado, y al menos me pregunte si requieren un esquema de tromboprofilaxis para evitar un primer episodio. Y sin duda tener mayor sensibilidad a aquellos pacientes oncológicos que van a ser, que además de la quimioterapia sistémica, van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. La segunda pregunta en ese contexto
que tampoco tenemos como mucho en las guías, es que por el ejemplo es un paciente que haya tenido un evento oncológico con una TBP y ya estaba anticoagulado y ya se le haya suspendido la terapia anticoagulante, pero el paciente recae de su cáncer. Por su antecedente de TBP en su proceso oncológico previo, habrá que reiniciar la anticoagulación una vez se ha diagnosticada la recaída del cáncer o no es necesario reiniciarla. Esa pregunta, pues, o ese escenario hipotético, digamos que es poco frecuente, porque generalmente la enfermedad tromboembólica venosa deteriora el pronóstico del paciente que tiene cáncer, y la mayoría de pacientes con cáncer que hacen trombosis, uno ve pues que ya entran en una fase terminal de la enfermedad, pero ocasionalmente se ve, ¿cierto? Entonces, digamos que el escenario es que el paciente tenía un cáncer, digamos, de testículo o de mama que logró curarse, el oncólogo certificó que el paciente estaba curado, le suspendimos la anticoagulación y digamos que al año o a los 2 años hubo una recaída. Yo no sé si eso esté respondido con estudios clínicos de buena calidad, pero por lo menos lo que yo diría es que evaluaría la posibilidad de ponerle profilaxis antitrombótica al paciente, porque el paciente tendría nuevamente cáncer activo y tendría, que es un factor protrombótico, y tendría el antecedente ya de un primer episodio tromboembólico. Entonces, como opinión, diría yo que lo que haría sería ponerle una profilaxis antitrombótica si no hay ninguna otro factor de riesgo adicional y si el paciente ya había terminado el tratamiento anticoagulante. Está difícil la pregunta, Mario. Y si hay, ahora, si hay estudios que respondan a esta pregunta, como dice el profe Arrieta. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, profe. Bueno, ese escenario, yo he tenido 3 pacientes que me han dado a ver, como un bastante trabajo importante. La pregunta de eso es que no tiene respuesta en ningún estudio clínico. Ni qué esquema debo utilizar, cuál es el riesgo residual si está asociado, digamos, a un primer primario, porque yo puedo tener 3 escenarios y yo he tenido pues ya esos pacientes. Un paciente que tuvo un evento tromboembólico no asociado a malignidad con cáncer activo. Otro es un paciente que tenga un primer evento asociado a un primer primario en el cual tuvo remisión, se suspende la anticoagulación y vuelve a hacer una recaída de ese primario. Otro, paciente que ha tenido un evento tromboembólico asociado a un primario, tiene remisión de ese primario y ahora tiene una actividad de un segundo primario, años después. Entonces, la respuesta es no, pero uno debe como tratar de llevar un escenario clínico, porque mire que como se los mostré, son diferentes y también tiene mucho que ver el tipo de tumor. Ejemplo, con el paciente que tendría mayor, o sea, si yo he tenido, en primer lugar, como con el primer caso, yo inclusive le escribí pues, al doctor Muñoz, que es uno de los pues, españoles y del registro en cáncer y en rete que más manejan enfermedad tromboembólica, a ver qué experiencia tenía con eso. ¿Me están escuchando? Voy como caminando. Claro que sí. Sí, Y muy Bien, bien, Mario. Mario. Por si alguna cosa. Entonces, él me decía que en el primer escenario, pues que no tenía ninguna evidencia, que eso es un escenario importante, por ejemplo, para que lo estudiáramos, pero que en el primero que has tenido un evento tromboembólico no asociado a cáncer y que hace un cáncer activo, eso es lo que yo les hablaba ahorita, de que miren que no hace parte del score de Corana, pero probablemente yo tengo que darle un punto importante en tener una tromboprofilaxis activa de entrada. Entonces no tiene una enfermedad tromboembólica activa, pero ya tiene un antecedente que sumado al factor de riesgo de tener un cáncer, le incrementa el riesgo. Entonces, digamos que ese paciente a favor de tromboprofilaxis. En el segundo caso, digamos, uno de mis pacientes, que él estuvo anticoagulado, hizo el primer evento y era, no me acuerdo bien, pero un cáncer gastrointestinal. Hizo la remisión de la enfermedad
y volvió a tener casi 6 meses después una recaída tumoral. Entonces, en ese paciente uno dice, venga, con inclusive la misma carga, porque no fue asociado el evento a un procedimiento quirúrgico oncológico, me hizo un evento tromboembólico. Entonces, el paciente, si su riesgo de sangrado es bajo, definitivamente uno asume que requiere un esquema de prevención secundaria. Ahí va la duda, él llevaba solamente 6 meses. ¿Será que por esa, miren, esa actividad tumoral tan importante, requiere dosis reducidas o dosis plenas? Entonces, eso no tiene ninguna respuesta, pero sí necesita un esquema de prevención secundaria. A ese paciente, como por el tipo de carga trombótica y porque la recurrencia había sido muy cercana, pues la recaída tumoral, perdón, inclusive pues al evento no había pasado ni siquiera más de un año, yo lo volví a dejar con dosis plenas. Pero probablemente si un paciente hace una recaída tumoral después de un primer evento que ya hubiera entrado en remisión, pues uno sí piensa que una dosis reducida en esquema de profilaxis, por ejemplo, apixaban 2.5K12, sería una muy buena estrategia. En el otro escenario, que es el paciente que hizo un primer evento asociado a un primario, ese primario entró en remisión, pudo quedar con obstrucción residual sí o no, y ya hace otro primario activo. Por ejemplo, el primero fue, no sé, próstata, y el segundo ya tiene un cáncer gástrico. Entonces, había que también determinar los riesgos de sangrado y demás, considerar un punto que me decía el doctor Muñoz es importante. Si de pronto ese primer evento fue asociado a un procedimiento quirúrgico asociado a la malignidad, pero quizás ese tercero también vaya con una tromboprofilaxis, o sea, con dosis reducidas, si su riesgo de sangrado es bajo. Y ahí es muy importante, el doctor Arrieta lo decía, yo individualizo eso porque ya no tengo un evento tromboembólico activo, sino que yo estoy pensando en prevención. Entonces yo tengo que mirar muy bien riesgo de sangrado en el momento, cómo está la hemoglobina, función renal, si va a ser llevado a procedimientos, si tiene instrumentalización de alguna vía, tracto gastrointestinal, vía urinaria, con sondas de nefrostomía que puede incrementar el riesgo de sangrado. Y él, por ejemplo, les da mucho valor al dímero D para tomar como esas decisiones de prevención. Ellos están haciendo unos estudios, lo aplican en su práctica clínica, pero digamos que si ven dímeros D muy elevados, inclusive pues uno dice, el cáncer es un escenario que incrementa el dímero D, pero yo con algunos de estos pacientes también lo he empezado como a tratar de analizar en el seguimiento y definitivamente son unos incrementos muy grandes y que está asociado, y ellos sí tienen estudios observacionales de eso, a un incremento en el riesgo tromboembólico. Entonces, digamos que eso, teniendo un análisis secuencial, me permitiría tomar como una estrategia de prevención. La dosis es un punto importante porque no se sabe muy bien y miren que con el escenario básicamente la mayoría podrían tener dosis de tromboprofilaxis en prevención secundaria, pero tengan en cuenta que como no es un evento tromboembólico activo, sin importar mucho el riesgo de sangrado para yo tomar la decisión. Y el hasta cuándo dependería también pues de la actividad tumoral, de si tiene quimioterapia sistémica, porque como yo les digo, los pacientes, hoy en día la oncología es demasiado dinámica, el riesgo, digamos, no solamente al control de la enfermedad tumoral, sino a la quimioterapia y a los agentes de quimioterapia, tener cuidado, digamos, con algunos biológicos, bortezomib y demás, que incrementan de un riesgo significativo los eventos tromboembólicos, y sobre todo los que están usando ya en pulmón y demás. Entonces, eso me permitiría individualizar, pero no es un escenario clínico que sea estudiado. Entonces, sí toca como individualizar cada uno de los casos. Bueno, mi respuesta va muy en la línea de Maribel y del profe Arrieta, pero yo, lastimosamente, nosotros en enfermedad tromboembólica venosa nos enfrentamos a muchas situaciones donde no tenemos evidencia suficiente y nos toca utilizar una palabra de manera recurrente que aunque es chocante a veces, pero sí, individualizar los pacientes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mari y el profe Arrieta, solo quería complementar que en esos casos donde el beneficio no está tan claro,
yo utilizo como en mi práctica clínica que le doy mucha importancia al riesgo de sangrado y eso me permite facilitarlas. Si yo no tengo un beneficio claro, pero el paciente tiene un riesgo de sangrado alto, muy posiblemente eso va a tomar, como en este caso puntual, también va a influir bastante en la decisión si dejo o no profilaxis o anticoagulación. Pero por el contrario, por ejemplo, si yo tengo una situación donde el riesgo de sangrado es bajo, el paciente no ha sangrado, no tiene predictores de sangrado importantes, por ejemplo, tiene un cáncer de páncreas, hizo un fenómeno tromboembólico venoso, el paciente entró en remisión y después de activar la enfermedad posterior, pues si ese evento fue solo relacionado con el cáncer, muy posiblemente yo podría considerar en ese paciente incluso dejarle dosis plenas nuevamente, teniendo en cuenta pues que el cáncer es una de las condiciones más protrombóticas que hay en lo global. Entonces, yo creo que la invitación es que en esos casos hay que individualizarlos, evaluar muy acuciosamente, como en todos los contextos de nosotros, el riesgo de sangrado y con eso tomar decisión en un campo donde posiblemente un gran volumen de pacientes se puede beneficiar, darle ya sea profilaxis o darle tratamiento anticoagulante, dependiendo del contexto, que Marilo creo que presentó 3 contextos diferentes muy interesantes. Listo, muchísimas gracias a todos. Continuamos, profe. Sí, claro, para que terminemos la segunda partecita. Listo, entonces el segundo escenario, que habla de factores de riesgo permanentes, sería ese factor de riesgo crónico que no es cáncer. Respecto a este encontré pues mucha menos evidencia respecto a los asociados a cáncer y como hablamos al inicio, son esos factores de riesgo inflamatorios o autoinmunes que están presentes en el paciente y se consideran como factores de riesgo trombogénicos que persisten allí. Las recomendaciones pues son pocas, la mayoría nos hablan de que si tenemos una TBP provocada por un factor de riesgo persistente diferente a malignidad, se recomienda la anticoagulación más allá de 3 meses. Blood pues nos dice algo similar y es que consideremos la terapia anticoagulante de manera indefinida. La Sociedad Americana de Hematología nos continúa diciendo lo mismo, terapia antitrombótica definida, considerarla básicamente porque el riesgo de recurrencia es muy alto si suspendemos esta terapia. Entonces son recomendaciones que vienen en la misma línea y que nos dicen que las estemos reevaluando de manera frecuente, sin embargo no encontré en ese contexto en qué momento podríamos pensar en suspenderla. Entonces el escenario clínico que traemos para el día de hoy es un paciente de 32 años que tiene antecedente de enfermedad de Crohn y que estaba sin tratamiento por abandono del mismo. Presentó una actividad de su enfermedad con diarrea, con fiebre, con elevación de reactantes, con leucocitosis y se diagnosticó una actividad de su enfermedad de Crohn moderada a severa. El paciente además refirió que en los últimos 2 días antes del ingreso al servicio de urgencias venía con edema y dolor en el miembro inferior derecho. Se realizó un Doppler venoso y se identificó una TBP proximal aguda del miembro inferior derecho. Entonces este paciente pues se anticoaguló y se planteó inicialmente una terapia anticoagulante indefinida. La pregunta en este contexto sería, ¿en qué momento podríamos considerar suspender esta terapia? ¿Será que si logramos un control adecuado de su enfermedad, que es el causante o pues el factor de riesgo que está facilitando el evento, podríamos pensar en suspenderla o el paciente se debe quedar anticoagulado indefinido o cuál sería el determinante para definir la suspensión de esa terapia? Perdón, se nos perdió como la conexión. ¿Como espacio para responder o...? Sí, profe, el contexto clínico era un paciente con enfermedad de Crohn con actividad que hizo una TBP asociada a esa actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la pregunta es, una vez iniciada la anticoagulación, ¿en qué momento podríamos considerar suspenderla? Si logrando un Sí, adecuado control de su enfermedad de base, se podría suspender o no. sí, yo creo que es como hablar en general de esos factores de riesgo permanentes que los mostraste en la primera tabla, como infecciones crónicas y que son Sí. infecciones que no van a persistir y que uno queda con la duda, bueno, ¿qué romántico? Bueno, Bueno, teniendo en cuenta que aparece en la tabla, ¿cierto? perfecto. Tener un punto importante que los persistentes, quitando el SAF y el cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un altísimo riesgo embólico. Si bien tiene un riesgo de sangrado, pero cuando uno analiza o cuando miran los pacientes que hacen eventos tromboembólicos, la no anticoagulación es peor en desenlaces comparado como tener como mortalidad por sangrado. Sin embargo, son pacientes que uno tiene que individualizar muy bien como el escenario clínico en el cual se estén moviendo. Sin duda existen criterios de remisión para la enfermedad inflamatoria intestinal, lo mismo que remisión completa, o sea, remisión parcial, similar a lo que estábamos hablando en cáncer.
Entonces, yo aplico como lo mismo, uno debe tener un tratamiento primario si el riesgo de sangrado es bajo, que para ello deben ser 3 a 6 meses, y la extensión depende de la actividad, o sea, si el paciente tiene enfermedad inflamatoria activa y el riesgo de sangrado es bajo. Hay pacientes, y por ejemplo, en el Pablo, pues con los pacientes hospitalizados que tienen en ellos de clínica pues, de enfermedad inflamatoria intestinal, hay unos que tienen carga de comorbilidad muy grande, que el riesgo de sangrado va incrementando en el tiempo. La mayoría, inclusive uno de ellos puede detectar eventos que han sido incidentales, pero después van a colectomías, resecciones amplias, van refractarios a tercera línea de biológico, desnutriciones importantes que van haciendo que la anticoagulación a largo plazo sea cada vez más riesgosa. Entonces, en ese escenario de esos pacientes, porque son esos los que tienen, digamos, como alta carga de actividad en la enfermedad inflamatoria intestinal, que más riesgo trombótico y que más riesgo de sangrado tienen. Y por el uso de terapia biológica y demás, pues nos vamos enfrentando también a riesgo de infecciones. Entonces pueden tener infecciones intraabdominales por la inmunosupresión. Entonces ya tiene uno paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y tuberculosis activa. Entonces, esas otras situaciones hacen que la extensión a largo plazo, independientemente de la actividad de la inflamatoria de la enfermedad, pues uno pueda suspender la extensión porque el riesgo de sangrado y, por ejemplo, también las interacciones farmacológicas potenciales con el tratamiento de infecciones que pueden tener a lo largo de la historia natural de las complicaciones por ser inmunosuprimidos, nos hagan suspender la terapia anticoagulante. Entonces, yo les digo mucho a los pacientes y cuando yo estoy con estudiantes que a mí en la duración de enfermedad tromboembólica definitivamente no me gusta utilizar la palabra indefinido, sino extendido. ¿Extendido hasta cuándo? Hasta cuando sea seguro. Porque usualmente en el paciente que yo decido una extensión por un factor que sea persistente mayor, de entrada tienen un riesgo tromboembólico alto. Entonces, la extensión yo la voy a hacer hasta cuándo, hasta que sea seguro. Y eso es algo que tiene que tener una reevaluación periódica de forma activa. Y ahí va lo que hablaba Rafael, que yo estoy muy de acuerdo, es lo que nos permite individualizar el caso para yo suspenderlo. Y me va a meter de pronto otro factor persistente. Yo he tenido pacientes con síndrome antifosfolípido, que pueden ser inclusive triple marcador en el tiempo, pero que la anticoagulación sea inviable por el riesgo de sangrado. Pacientes que han sangrado muchas veces, que tienen condiciones sociales muy precarias, adictos a sustancias psicoactivas, algunas veces que están en situación de calle. Entonces uno dice, ¿usted cómo va a garantizar una anticoagulación segura en un paciente de esos a pesar de que usted conoce que tiene un riesgo tromboembólico alto? Entonces es importante garantizar o revalorar la extensión de acuerdo a la seguridad, porque en esos persistentes el riesgo de entrada va a ser alto a largo tiempo, pero también una cosa importante en el momento de individualizar, o sea, si bien yo tengo un factor persistente y mi paciente hace un evento tromboembólico agudo, también ese riesgo va disminuyendo el riesgo tromboembólico en el tiempo. Entonces no es lo mismo yo tener un primer evento hace un mes, hace 6 meses, hace un año y hace 2 años. Y en ese ir pasando el tiempo, cuando uno mira las curvas de riesgo de recurrencia y de riesgo de sangrado, va haciendo que ese porcentaje que uno lleva, digamos, del 10% por año en evento tromboembólico, que en cáncer podría ser a más, pues yo no lo sé cuánto es en 8 años, 10 años. O sea, son proyecciones de estimación de riesgo, pero probablemente puede ir disminuyendo en el tiempo. Nunca va a ser como un paciente bajo riesgo, pero el riesgo de sangrado en estos pacientes tan complejos y que se exponen a situaciones en la vida, infecciones, inmunosupresión, riesgo de contraindicaciones pues farmacológicas mayores por otras situaciones, que hagan, digamos, otras complicaciones de órgano terminal. Entonces tras de eso tienen cirrosis, enfermedad renal crónica, ya con requerimiento de hemodiálisis, que hacen que esa situación de balance en el riesgo nos ayude a determinar que la extensión hay que pararla.
Yo creo que lo habíamos hablado la vez pasada, lo más fácil es poner una anticoagulación. En cuando yo estoy tratando una extensión, lo más difícil es uno sentarse, volver a revalorar y decidir suspender anticoagulaciones. Ahí es lo más difícil porque uno va haciendo como un acto repetitivo y automático, y es que el paciente se le renueva la anticoagulación, pero usted mire, o sea, el paciente ya ha tenido reingresos tempranos por sangrado, eh, situaciones sociales específicas que yo no voy a poder modificar, sí, tiene riesgo, pero si ese riesgo de sangrado supera el beneficio de la anticoagulación y la prevención tromboembólica, independientemente del escenario del riesgo protrombótico, se considera la suspensión de la anticoagulación. Gracias, profe Julián. Piensas que nos va para terminar la de TDP distal. Yo creo que sí, profe, lo hacemos rapidito. Hágale, mano. Hágale, Entonces, papá. el último escenario de TDP distal. Entonces, sabemos pues que la TDP distal son la mitad de casos de trombosis venosa profunda y el riesgo de progresión es mucho menor comparado pues con una TDP proximal. Hablamos de riesgo o de extensión aproximal o de evento trombótico pulmonar. Y esa extensión aproximal ocurre en 2 de cada 25 pacientes, por lo que la decisión de anticoagulación se individualiza. ¿Y qué factores lo individualizan? Pues hay unos factores que se han estudiado en los últimos años que favorecen la anticoagulación en escenarios de TDP distal. Entre los que estamos hablando, pacientes sintomáticos con un trombo muy cercano a la vena proximal, a la vena poplitea, ¿cierto? O por encima pues, del surco popliteo a 1 o 2 centímetros, una trombosis extensa, hablamos de trombos de más de 5 centímetros de longitud o más de 7 milímetros de diámetro, pacientes con dímero D positivo, con TDP no provocada, con factores de riesgo persistentes, con evento tromboembólico venoso previo, hospitalizados en el contexto de COVID-19 o por la preferencia del paciente. Varios estudios nos han hablado del tema sobre si anticoagulamos o no, porque continúa siendo una decisión controvertida al respecto. En el 85 salió este primer estudio, un estudio con 51 pacientes que recibieron 5 días de heparina no fraccionada y posterior a eso se aleatorizaron a recibir warfarina o no recibir warfarina. ¿Y qué pasó con en este estudio? Pues que los pacientes que recibieron warfarina no presentaron ningún episodio de recurrencia a los 90 días, mientras que los que no la recibieron, 8 la presentaron. Y al año hubo 1 en el grupo de warfarina y 9 en el grupo que no recibió warfarina. Por lo que ese estudio nos dio la primera impresión de que podrían esos pacientes beneficiarse de anticoagularse. Sin embargo, esta evidencia no ha sido consistente en el tiempo en la mayoría de estudios que se han desarrollado. Entre los más conocidos tenemos el estudio Cactus, donde un ensayo clínico aleatorizado doble ciego placebo control, donde se evaluó en 259 pacientes con un primer episodio de TBP distal. Se les asignó en las primeras 36 horas del diagnóstico a recibir una droparina o placebo por 42 días y se evaluó un desenlace compuesto de extensión aproximal o de TDP proximal contralateral o de TEP sintomático. Evidentemente son desenlaces clínicamente significativos a 42 y 90 días. ¿Y qué pasó con el desenlace de esos estudios? Pues que en el desenlace compuesto no hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de la nadroparina, por lo que este estudio nos da la impresión de que esos pacientes podrían no beneficiarse realmente de anticoagularse porque la nadroparina no fue superior al placebo. Recientemente, en 2022, sale el estudio RITS, otro ensayo clínico autorizado doble ciego placebo control desarrollado en Italia, con 402 pacientes con TBP distal sintomática. Se les asignó, entonces en las primeras 72 horas, los pacientes recibieron 6 semanas de rivaroxaban, 3 semanas con dosis iniciales de 15 cada 12 horas y las siguientes 3 semanas 20 miligramos día. Luego de completar esas primeras 6 semanas de anticoagulación, se les decidió dividir en 2 grupos, el grupo que continuó recibiendo rivaroxaban por otras 6 semanas o el grupo que recibió placebo. Y se evaluó un desenlace compuesto, pero este desenlace compuesto de enfermedad trombólica venosa recurrente hay que analizarlo con calma porque no todo, pues no nos hablaba específicamente de progresión de la TDP, sino que también incluyeron este desenlace de TDP distal recurrente. Y como vamos a ver en el desenlace compuesto fue favorable al grupo que se continuó la anticoagulación por otras 6 semanas. Sin embargo, si analizamos ese desenlace compuesto de manera individual, los desenlaces que jalaron el resultado a favor fueron las TBP distal aisladas o la recurrencia de la TBP pues, distal en la misma vena. Entonces son desenlaces que nos quedamos con la insatisfacción de ser clínicamente significativo porque realmente en progresión a TBP proximal o a TEP no hubo diferencias estadísticamente significativas, solo hubo diferencia en recurrencia a TBP distal. Entonces, no estamos, pues, queda la duda de si realmente estamos hablando de desenlace clínicamente significativo o no. Varios metaanálisis, especialmente realizados por la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, nos indican que pareciera haber favorecerse pues, la anticoagulación por 3 meses en los pacientes con TBP distal y podría ser una opción y esa es la recomendación que ellos hacen. Ellos dicen, pacientes con TBP distal,
La decisión de anticoagular se debe basar en síntomas, factores de riesgo de progresión y riesgo de sangrado. En caso pues, de que se decida anticoagular, sus pacientes deberían anticoagularse por 3 meses de tratamiento en vez de hacerlo por menos tiempo. Y en caso de que no se decida anticoagular, se debe hacer un seguimiento ultrasonográfico en las siguientes semanas. Entonces, como vimos inicialmente, hay unos factores de riesgo que favorecen anticoagular a esos pacientes con mayor riesgo de progresión. ¿Cuáles son esos riesgos de progresión? Pacientes mayores de 50 años, pacientes hombres, pacientes con trombosis múltiples, pacientes con TBP distal bilateral, con TBP distal no provocada o con cáncer. Entonces, finalmente, pues la anticoagulación se va a hacer una reducción del riesgo de recurrencia o progresión. Y la recomendación es anticoagule por 3 meses o realice control con Doppler venoso en 1 a 2 semanas. Si en este control con Doppler venoso no hay extensión de la enfermedad trombótica, pues no anticoagule. Si no se ha extendido el trombo, si se ha extendido, pues definitivamente anticoagule. Entonces, todo va basado en individualizar este grupo de pacientes. Entonces, el último escenario clínico es el siguiente, el escenario clínico que tuvo el profe David en consulta externa y que nos compartió. Es una mujer de 33 años que atendió en el 2021 por una abdominoplastia y que 20 días después presentó dolor en la parte posterior de la pierna izquierda. Se le realizó un Doppler y en ese Doppler se le diagnosticó una TBP profunda distal pues, a nivel de las venas gemelares y se decidió anticoagular durante 3 meses con rivaroxaban. Se hizo un Doppler de control en noviembre del 2021 y una recanalización completa. Sin embargo, la paciente en febrero del 2022 fue sometida a una mamoplastia reducción, en la cual recibió 5 días de tromboprofilaxis con heparina o peso molecular y se favoreció la movilidad desde el primer día. Sin embargo, un mes después vuelve a presentar sintomatología en el miembro inferior izquierdo, le realiza un Doppler y hay una nueva trombosis venosa profunda distal. Se reinicia el rivaroxaban y tiene mejoría sintomática. Paciente sin obesidad, un perfil de SAP negativo y no se identificó un factor provocador. Entonces la pregunta acá es, ante una TBP distal recurrente, la anticoagulación se debe dar de manera indefinida y en caso de una TBP distal no provocada, esa anticoagulación, ¿por cuánto tiempo deberíamos extenderla? Y si aplican los mismos criterios que tenemos para TBP proximal. Entonces, mira que en ese caso estamos hablando de una mujer joven que ha tenido 2 trombosis provocadas. O sea, el primer caso fue un posoperatorio de cirugía plástica, el segundo caso fue otro posoperatorio de cirugía plástica. Entonces, son trombosis que en primer lugar han sido infrapoplíteas, han sido distales, y en segundo lugar es muy claro que ninguna de las 2 trombosis ha sido provocada. Entonces, la respuesta es no, esa paciente no tiene ninguna indicación de anticoagulación indefinida. Esa paciente, cada evento lo vamos a tratar como un evento de trombosis provocada por 3 meses probablemente. En cuanto a las trombosis infrapoplíteas, me parece muy importante lo que tú mencionaste, unos criterios que le ayudan a uno a tomar decisiones. Por ejemplo, nos gusta mucho definir según la distancia del trombo a la vena apoplítea, si está más de 5 centímetros o no, y la longitud del trombo, qué tan grande o qué tan pequeño es el trombo. Pero, bueno, y hay otro criterio que no mencionaste, si el compromiso está en las venas axiales, es decir, en las tibiales posteriores o peroneas, o si es de una vena muscular que tiene menos, o gemelares que tienen menos riesgo de extenderse la trombosis. Pero también mirar quién es el paciente, porque si es una viejita que está postrada, o sea, donde el riesgo de trombosis continúa, eso te ayuda a ti a inclinarte por la anticoagulación, o si es un paciente que está en buenas condiciones, que se moviliza fácil, de pronto tiene menos necesidad de la anticoagulación, pero yo aclaro que en términos generales a mí me gusta inclinarme si el paciente no tiene contraindicación por anticoagular a los pacientes, porque de todas maneras, si el paciente es de bajo riesgo de sangrado, pues queda uno más tranquilo en cuanto a que la posibilidad de extensión del trombo va a ser más pequeña. ¿Listo? ¿Cuál era la otra pregunta? No, profe, Profe, son esas 2. profe, Bueno, es que sí, la cuestión es con la paciente, la duda que se planteó fue que el segundo episodio que tuvo, si catalogarlo como provocado o no, porque la paciente realmente no estuvo encamada, fue una mamoplastia reducción y recibió incluso 5 dosis de farina de bajo peso molecular en el postoperatorio. Entonces, ven, no sé, sí.
esa ¿Qué parte opino yo con esa maternal paciente, es Ari? bastante Que interesante. lo más probable es que esa paciente tenga un trasfondo de alguna trombofilia que no vale la pena estudiar, ¿cierto? O sea, la mayoría de pacientes que hagan una mamoplastia no tienen una trombosis, ¿cierto? Pero de todos modos, la paciente está en un postoperatorio, así no haya habido un encamamiento prolongado. O sea, en un postoperatorio eh, se libera factores protrombóticos como factor tubular que pueden hacer que la paciente le dé una trombosis. O sea, para mí es un postoperatorio de cirugía mayor, ¿cierto? Ah, que es que la paciente no estuvo acostada, de acuerdo, ¿cierto? Pero la paciente está en un postoperatorio de cirugía mayor y tuvo una tromboprofilaxis, la paciente probablemente tenga un riesgo superior al riesgo estándar. De todos modos, esto cae dentro del grupo de trombosis provocadas y considero que no hay indicación de una anticoagulación indefinida, que es una enfermedad y es una enfermedad grave, ¿cierto? O sea, estamos ante... Además, yo tampoco le habría hecho perfil de síndrome antifosfolípido porque considero que está muy claro que estamos ante una trombosis provocada y en ese contexto no nos podemos enredar con estos temas de síndrome antifosfolípido. Sí, Perfecto, profe, yo sí, quería hacer la está misma, muy, quería hacer la misma salvedad que hace el doctor Arrieta, que vea, no solamente tienen que ser cirugías que generan gran encamamiento. Recuerden que cuando hablamos de factor provocador mayor, el solo criterio de una cirugía donde el paciente tenga que someterse a más de 30 minutos de anestesia general, eso se considera un factor provocador mayor. Entonces, ahí estoy como a favor del profe que en este contexto los dos casos se tratan de una trombosis provocada. Y cuando hay factor provocador, pues no requeriría más anticoagulación más allá de los 3 meses. Sobre todo porque el contexto general fue que fueron trombosis infrapoplíteas, que son las que menos riesgo de recurrencia tienen. Miren, yo recuerdo cuando yo hablaba de estos temas, me acuerdo mucho de una gráfica que mostraba el riesgo de recurrencia de una TBP distal provocada por un factor provocador mayor transitorio, una no provocada y la otra por cáncer. Y el único gráfico que mostraba un alto riesgo de recurrencia a los pacientes era aquel que ya tenía un factor persistente como el cáncer. Entonces, en términos generales, incluso en aquellos pacientes que tenemos una TBP distal no provocada, pues la mayoría de los pacientes, a menos que usted demuestre que tiene una condición protrombótica que le dé un alto riesgo de recurrencia y extensión, no necesitan más anticoagulación más allá de los 3 meses. perfecto, Yo, profe. Está muy interesante el casito, sí, porque se sale de los libros y a mí me quedó la duda fue eso, aunque son TDP distales, esa recurrencia no como internista, que no ve tanto estos pacientes, que se salen de los libros, me quedó como la duda, profe Mario. eh, un momentico. Ah, no, ya, un momentico. Qué pena. Yo sí no estoy de acuerdo con el profe Arrieta en que no había que buscarle estudios de SAF. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado. O sea, los pacientes con eventos provocados no requieren, y más si son quirúrgicos, buscarles trombofilias y no necesitaría estudio de SAF. Pero cuando yo tengo un evento provocado que es desproporcional al factor provocador o como en esta paciente, que es una segunda recurrencia después de un postquirúrgico que le colocaron, primero la paciente tuvo movilidad y le colocaron 5 días de tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular y cuando suspenden la tromboprofilaxis hace el evento en una mujer joven. A mí me parece que esa paciente tiene indicación de hacerle estudio de SAF, porque está teniendo una expresión que a pesar de que los eventos son provocados, tiene una recurrencia importante, porque ella se estaba moviendo y decidió hacer. De entrada, por la carga trombótica y ser provocado a pesar de ser recurrentes, yo estoy de acuerdo pues con los profes en que no hay que hacer una extensión de la terapia anticoagulante. Es una mujer de 33 años a largo plazo, pero también me pasa y es que uno debe hablar con los pacientes y eso es importante tener en cuenta ellos qué opinan. O sea, esta paciente, a pesar de que no le podamos como identificar una condición que es propia de ella, ante un factor adicional de riesgo, ella hace un evento tromboembólico, que han sido de carga trombótica baja, pero los está haciendo. Entonces, yo tengo que decirle, vea, su riesgo no asociado a factores adicionales en la vida pueden ser bajos,
pero usted cada vez que se exponga a un factor de riesgo adicional, o sea, procedimiento quirúrgico o anticonceptivos, uso de hormonas, medicamentos, embarazos, la probabilidad de que usted haga un evento sí va a ser alta, porque ya me lo está demostrando en el tiempo, inclusive cuando le colocaron tromboprofilaxis después de la segunda mamoplastia, que de entrada pues tenía la indicación y muy raro que lo hizo, y no fue por un error de obstrucción digamos, en la eco, porque fue una vena axial diferente. La primera fue una gemelaria, ahorita me dicen que ya fue una tibial posterior. Entonces yo le tengo que decir a ellos, usted cada vez que se debe evitar el uso de anticonceptivos y cada vez que se somete a un factor de riesgo de esos, requiere una tromboprofilaxis. Pero si la paciente definitivamente me dice, tiene un bajo riesgo de sangrado, yo estoy demasiado preocupada. No hay que olvidar que la probabilidad de postrombótico en los eventos distales es muy baja, pero se ha documentado pacientes con cáncer, inclusive en TDP distal, nosotros subestimamos mucho la carga, digamos, de complicaciones a largo plazo. Si ella, a pesar de tener un perfil de SAF, me dice que es negativo, no queda tranquila, ella desea una prevención secundaria, yo puedo recurrir a hacer, digamos, tener factores para elementos adicionales para tomar decisión. Ahí, digamos, no aplicaría una escala de Erdő, pero yo le puedo hacer un dímero D. Ella está intranquila, tiene una expresión fenotípica de ella que no la va a poder demostrar específicamente en hacer eventos recurrentes con factores adicionales, a pesar de ser una baja carga trombótica, desea un esquema de prevención secundaria, tiene bajo riesgo de sangrado, digamos, no realiza deportes de alto riesgo, ni tiene actividad de alto riesgo, y me dice, yo lo deseo, pues no me parece que individualizando esa situación, uno no le puede dejar, por ejemplo, una prevención secundaria a largo plazo teniendo en cuenta esa paciente. Entonces, los dos escenarios son válidos, uno se inclina al favor de la suspensión y aclararle muy bien, porque a mí me parece importante, o sea, usted no se embaraza en este año, si se embaraza es de alto riesgo y tiene que utilizar una prevención secundaria desde que inicia el embarazo. No puedes usar estrógenos en ninguna forma, y me gusta decírselo así, siempre, siempre a mis pacientes. Si usted lo hospitalizan, debe preguntar, debe exigir que le coloquen una tromboprofilaxis, ya sea mecánica o farmacológica. Si usted se somete a un procedimiento quirúrgico, debe consultar, porque muy probablemente, dependiendo de ese procedimiento quirúrgico, si es un procedimiento mayor, hay que volverle a poner tromboprofilaxis, porque lo puedes hacer. Y a uno le interesa que no vuelva a ser, no tanto un evento de una carga trombótica baja, sino que esta mujer en algún momento de su vida, expuesta a otra situación de riesgo, no nos haga una embolia pulmonar. Entonces, son esas dos conductas que uno se inclinaría a la primera, de la suspensión y de prevención de riesgo cuando ella haga eventos, cuando se exponga a factores de riesgo que le incrementen el riesgo tromboembólico, pero no me parece tampoco descabellado cuando uno habla con el paciente, si ella se siente mucho más tranquila con una prevención secundaria, ejemplo, también le dice un dímero D, sigue un dímero D después de haber finalizado ese tratamiento anticoagulante muy alto, y yo puedo darle, por ejemplo, una dosis reducida de un anticoagulante oral directa, por ejemplo, un Rivaroxaban de 10 miligramos. Hay un tema, y es el tema de, está bien, Mari, lo del sistema antifosfolípido. A mí me parece que eso, mejor dicho, eso hay que ser muy cuidadoso, porque es que si te da a ti o sea, me parece a mí que lo más importante es lo de la profilaxis, lo de cuando la paciente tenga aumento de riesgo, por ejemplo, hospitalizaciones, viajes prolongados, embarazos, etcétera, hacer una muy buena profilaxis. Pero me parece excesivo el tema de dejarla anticoagulada a largo plazo, porque estamos diciendo la anticoagulación es una enfermedad y es una enfermedad que puede ser grave, pero sobre todo el tema del síndrome antifosfolípido, porque es que si a esta paciente no le sale de pronto un anticoagulante lúpico débilmente positivo, entonces eso, vamos a dejar a esa paciente en warfarina toda la vida, sabiendo que tuvo dos eventos que fueron provocados y que es una paciente, una mujer joven, incluso en edad fértil. Entonces, no sé, ese es un tema que habría que mirar No, con más. porque va la duda, mira que tú lo decías ahora. Esta
paciente está haciendo una expresión de recurrencia que es completamente inusual. Hizo un segundo evento, sí es una cirugía mayor, pero no es una cirugía con descripción de hacer eventos, y fuera de eso le dieron 5 días de tromboprofilaxis en una paciente que tiene movilidad. ¿Por qué me hizo un evento? Eso no es frecuente. No es frecuente. Entonces uno que dice, esta señora tiene algo, tiene una condición que cuando se expone un factor le hace desencadenar un evento tromboembólico. Y más que pensar en hacer estudios de trombofilias heredadas, yo sí debería pensar, porque si apenas tiene 33 años, profe, entonces puede ser la paciente que tenga marcadores, que tenga anticuerpos y que ya me empiece a hacer la expresión de la enfermedad. Yo no sé de pronto qué opinen algunos otros los profesores, pero a mí sí me parece que esa tiene indicación. Diferente es que me digan a mí, la primera vez, no, yo la primera vez no le hubiera mandado nada, pero a mí me llama mucho la atención que ahí dicen que le colocaron 5 días de heparina de bajo peso molecular en el posoperatorio. Ella tenía movilidad y a pesar de eso me hace una recurrencia real, pues diagnosticada en un vaso diferente. Entonces uno dice, si esta paciente tiene algo. Y uno tendría que hablar. Entonces yo digo, pero uno con los pacientes habla, saberlos mirar muy bien para uno no tener confusión, porque uno le puede mandar, no le manda el anticoagulante lúpico ahí en la recurrencia, cuando la tenga anticoagulada, porque probablemente ella se haya ido con directos, le mando las beta-2 y las anticardiolipinas, suspendo la terapia anticoagulante para ya empezar a hablar con ella, y después de la suspensión le hago el anticoagulante lúpico, y uno le dice, estamos más tranquilas. De los factores como hereditarios que más le marcarían el pronóstico, el SAF no lo tienes. Entonces, yo no voy a tener problema de tener un SAF obstétrico, de tener una expresión de alto riesgo trombótico, no lo tienes. Que tengas otra cosa, pues nada, el día usted debe saber que no se puede exponer a factores de riesgo adicionales. Pero a mí, digamos, como en la práctica, eso de la decisión del paciente, cuando uno tiene como presentaciones que se salen de lo normal, yo estoy súper de acuerdo con vos, profe, en que, o sea, la anticoagulación, los anticoagulantes son de alto riesgo. Vamos a asumir riesgos de sangrar a una paciente que tiene 33 años, pues uno no sabe cuándo tenga 40, cuándo tenga 45, cuándo tenga 45, 50, cómo es ese riesgo de sangrado. Pero uno también, hay veces uno queda tranquilo como profesional, pero me parece importante, y yo lo veo cuando tomo con las conductas clínicas de la extensión, que si ella, digamos, desea un esquema de prevención, ya sea con uno o con el otro, profe, también lo va a buscar, y uno se llena de elementos clínicos para tomarla, porque tampoco sería una conducta inapropiada. Y si es un caso raro, pues de entrada a mí me parece raro, porque uno hacer un segundo evento después de esa cirugía y que le hubieran puesto 5 días de tromboprofilaxis sin haber presentado nada, eso no es usual, pues no me parece frecuente, profe. Y sí tiene que ser uno muy juicioso con el momento de la toma de los anticuerpos y con la interpretación. Bueno, yo es que si también quería sentar la postura. Sí, yo también tengo dudas con respecto a, a solicitar, por lo menos en este contexto, ahí donde estaba la paciente, que acaba de hacer un evento, pues los estudios de SAF. De todas maneras, en términos generales, así haya sido desproporcionado, por lo menos para SAF, era un evento provocado, desproporcionado no. Entonces, en ese orden de idea, aunque es muy respetable la postura de Mari, pues no critico que lo hagan, pero a mí sí me parece que se puede convertir en un factor distractor que podría terminar en anticoagulación indefinida en un paciente que no estamos seguros de que tenga ese beneficio. Lo que sí hago mucho énfasis, y también estoy muy de acuerdo con Mari, de hecho lo iba a mencionar, era lo de que es una paciente que ante cualquier factor adicional hace trombosis. Entonces, en condiciones donde se expone a mucho riesgo de trombosis, esa paciente sí debería tener al menos profilaxis. Ser muy enfático en la profilaxis cuando aparezca algún factor protrombótico adicional. Entonces, sí, yo también estaría más de acuerdo en que esa paciente en ese contexto es mejor no pedirle estudios de SAP, teniendo en cuenta que igual, mal, desproporcionado o no, si era un factor provocador mayor. Pues. Sí, buenos días. Bueno, yo aquí sí meto la cucharada porque veo que es un tema, o sea, es un escenario complejo, difícil, con respecto a tomar una conducta sobre si continúa o no la anticoagulación, sobre si lo estudió o no, o si es un factor de riesgo para hacer nuevos eventos trombóticos. Yo creo que no, debemos de mirar la trombosis no como una cosa puntual, sino como
sino como algo global dentro de un escenario de los pacientes. O sea, si una paciente tiene un primer evento trombótico relacionado con un procedimiento quirúrgico con cualquier otro factor de riesgo, probablemente pues sea una cosa que no vaya a pasar a mayores, pero si tengo una paciente que haya hecho una trombosis intrapoplitea claramente provocada como en esta paciente, que tenía una indicación de anticoagulación, pues eso ya lo determinamos en su momento, pero que tenga un segundo evento trombótico de una vena diferente, infrapoplitea, diferente al primer evento trombótico. Recordemos que la primera trombosis fue en una vena gemelar y la segunda trombosis fue en una vena tibial posterior, en las venas tibiales posteriores, en una paciente que había recibido 5 días de tromboprofilaxis. Decidir yo si reinicio o no, si extiendo o no la anticoagulación, pues yo creo que es una situación individual, pero lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo, y estoy de acuerdo ya pues como con la doctora Maribel, es que es una paciente que tiene un estado hipercoagulable probablemente, se lo encuentre o no. Hay que tener en cuenta ya detalles del paciente, como cosas puntuales del paciente. Es una mujer joven, de 33 años, y hay que buscarle como algo autoinmune. Lo primero que se le ocurrió no ahí es descartar un síndrome antifosfolípido. Yo creo que tiene completa, pues total indicación de buscar un síndrome antifosfolípido, así como si fuera un viejito, 80 años, fumador, tendría que buscarle una neoplasia, pues mirar cómo llenarme de argumentos para tratar de mirar un sitio de una eventual neoplasia. Entonces lo que hay que hacer ahí es uno no quedarse como tranquilo, sino mirar qué es un estado con un paciente con un probable estado hipercoagulable que me está haciendo síntomas de trombosis, así bien no sea pues una trombosis proximal, sino una trombosis distal, que en algún momento con cualquier otro evento disparador pues, me puede hacer una trombosis proximal y una embolia pulmonar hasta fallecer el paciente. Entonces, lo que tengo que alertarme yo ahí es a mirar que no tenga un estado hipercoagulable de base, sin buscar muchas cosas, sino mirar qué paciente tengo, si una paciente joven como ella, un síndrome antifosfolípido, y si es un paciente viejito, buscar una neoplasia y estar alerta a cualquier otro evento provocador con un factor de riesgo que me pueda hacer trombosis, entonces darle tromboprofilaxis en escenarios posteriores, que es una mujer que va a quedar en embarazo, probablemente yo le haría tromboprofilaxis. Si va a ser sometida a cualquier otro procedimiento quirúrgico, probablemente la sometería a tromboprofilaxis, etcétera. Entonces es como mirar las cosas de un punto de vista dinámico, no como algo puntual, y probablemente en este caso estemos en un escenario de una paciente con un estado hipercoagulable subyacente que está haciendo manifestaciones que no son severas, pero que en algún momento me puede hacer una manifestación fatal, eh, inclusive puede llevar a la muerte, ¿no es cierto? Si en un eventual evento puede ser provocador, me puede hacer un nuevo evento trombótico, ahí es donde tenemos que estar como alertas. Pienso yo, pues entonces me uno como a la posición de la doctora Maribel en este contexto particular. Profe, muchas gracias. Cristian, Julián, te felicito enteramente por la reunión. Hiciste muy buen trabajo, hermano, en estas dos reuniones. Yo creo que quedaron 2 horas y media en aulas abiertas para disfrutar y para volver incluso a mirar, porque estos temas son realmente muy controversiales y yo siempre he pensado que vascular periférico es una especialidad supremamente interesante, porque en la parte de anticoagulación yo creo que en la mayoría de las semanas, la mayoría de las preguntas que tenemos los internistas son de esta especialidad, o sea, es impresionante. Y para la muestra un botón, pues este caso tan complejo donde hay opiniones diferentes y que definitivamente, como son casos que se salen de los libros, no hay cualquier camino puede ser válido. Entonces, yo resalto mucho también esta discusión tan enriquecedora que tuvimos con vascular periférico. De verdad, les agradezco mucho a todos los profesores, de verdad. Al profe Arrieta, al profe Castaño, al Gracias, profe David. Muchas Rafael, al gracias, profe Julián, por María. la... Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Julián, qué buen trabajo, Luego. hermano. Te felicito. Profe, muchas gracias a todos los profes de medicina nuclear. Muchísimas gracias por la participación, muy enriquecedora la actividad. Tengan todos un muy buen día y bueno.